Bueno, perfecto. Bienvenidos nuevamente a todos. Bienvenida, Yanina, que justo acabas de incorporarte. Y el día de hoy hablamos de razón y fe. Entonces, esto no es una clase de teología, ni mucho menos. Vais a ver un poquito por qué estamos hablando en este diálogo de hoy de algo tan importante como esta discusión bizantina, porque viene de toda la historia. Como ya sabéis, estas son las normas de comportamiento, no las voy a repetir. También los símbolos, vais a ver 2 o 3 diferentes el día de hoy. Y empezamos con lo que justo Carlos dijo, ¿no? El módulo de competencias humanísticas tenía 5 apartados, ¿no? La persona humana como tal, que lo explicó muy bien Carlos, customer centricity, es decir, cómo deberíamos enfocar una empresa hacia el cliente, y ese cliente es una persona, por eso está en este gran grupo de competencias humanísticas. Hacer las cosas bien y responsabilidad social empresarial, que fueron dictados por Jenny, y hoy razón y fe dictado por mi persona nuevamente, ¿no? Hacer las cosas bien, ya lo visteis, ¿no? ¿Por qué debemos hacer las cosas bien? Y luego, ¿qué significa responsabilidad social? ¿No? Y por qué está embebido esa responsabilidad social en las empresas, ¿no? Porque se debe hacia las personas, ¿no? Entonces, en razón y fe, un poquito más sobre algo que se ha visto muchísimo, ¿no? Entonces, este es el avance del programa. Hoy se cierra y haremos un pequeño resumen y os lo enviaremos sobre todo esta primera parte del módulo. También rogaría que enviaseis los trabajos que se os han pedido, ¿no? No hemos recibido casi ninguno, muy poquitos, pero hay tiempo siempre. A mí no me importa que lo hagáis justo en el mismo día que corresponde, eso sería lo ideal, pero si no lo hacéis, perdéis mucho, porque muchos de los conceptos que se dan son avanzados, y si luego no relees o no haces lo que os dijimos desde el primer día, que fueseis autodidactas, va a ser complejo que podáis aprender todo lo que podéis aprender, ¿no? Entonces, nada, ánimo a este tema. Si no lo tenéis claro, le preguntáis a Carlos, oye, ¿qué dejaron en la persona humana? ¿Qué dejaron en Customer Centricity? ¿Qué dejaron en hacer las cosas bien? Para que podáis terminarlo, ¿no? Este fin de semana tenéis 2 días fantásticos para poder leer y avanzar un montón de cosas. Bien, seguimos avanzando. Hoy toca hablar de filosofía un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque razón y fe es algo que creo habéis visto en vuestro colegio, o si no en los primeros cursos de la universidad, lo que es razón y fe. Nosotros estamos en un mundo cristiano, no estamos en un mundo oriental, hinduista, no estamos, y por lo tanto eso es un tópico que siempre se ve. ¿Cuántos de vosotros habéis visto algo sobre razón y fe? ¿Me podéis decir? Adelante el que lo diga, solamente interrumpir un segundo. Sí, no, ya está. En mi caso, sí. Gracias, Jenny. Asumo que nadie más ha visto nada de razón y fe. No. Vale. Sí, yo sí he visto también. Tú sí lo has visto con Carlos. Sí. Sí. Vale, muy bien. Vale. Entonces asumo que es algo nuevo para vosotros, pero no es nuevo en realidad, es de lo más antiguo, ¿no? Entonces, quería hablar un poquito de filosofía, solamente algunas palabras, porque razón y fe van mucho sobre temas de filosofía y por lo tanto, solo recordar que la filosofía es una ciencia que trata de dar explicación a multitud de preguntas y elementales, además de tratar de temas de carácter existencial. Hay muchas definiciones de filosofía, esta es una de ellas, ¿no? La filosofía trata de dar respuestas a las preguntas básicas de la vida, tratar de responder a una variedad de problemas fundamentales acerca de la existencia y el ser, ¿no? Como digo, hay muchas, solamente he puesto el dibujito. ¿Sabéis quién es ese señor? Por lo menos, ¿de qué país es ese señor? Saúl, que estás mirándolo así fijamente. ¿Ni idea? Pues, no, ni idea.
Los filósofos originalmente griego. son de Grecia. Grecia. Muy bien, de Grecia, ¿no? Entonces este era un griego que podría ser uno de los 3 grandes filósofos de Grecia. No quiero preguntar a nadie quiénes eran los 3 grandes filósofos de Grecia, pero os los voy a decir. El primero fue Sócrates, su discípulo fue Platón y el discípulo de Platón fue Aristóteles. Bueno, pues esos son los 3 grandes filósofos de la antigüedad sobre los que se basa toda la filosofía actual, no moderna, ¿no? Bien. La filosofía, la palabra filosofía viene del griego, ahí tenéis para leer. No quiero leeros todo esto, os lo dejo porque os lo han compasado, ¿no? Y evidentemente, cuidado, a pesar de que la filosofía como tal, como palabra, ha sido acuñada en Occidente, es decir, en Grecia y todo lo que era Europa, la vieja Europa, en el mundo oriental, ¿no? Existía también esa filosofía, aunque no era llamada como tal. El mundo oriental es de las primeras culturas, ¿no? Lo que era China, ¿no? Lo que era el budismo, el confucianismo, todo eso, ¿no? Entonces, en el mundo oriental también se hablaba de eso, ¿no? Ahí tenéis algunos temas de las características y las ramas de la filosofía. No nos vamos a meter en eso, simplemente os lo dejo como lectura adicional. Bien. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿por qué se nos ha ocurrido hablar hoy de razón y de fe? Entonces, es que es muy simple, porque razón y fe ha venido hablándose desde el inicio de la humanidad, desde siempre. Siempre ha habido este diálogo. No le llamaban fe, le llamaban creencias, le llamaban cualquier otra cosa, y razón es simplemente un sinónimo de conocimiento. Entonces, las personas han intentado llegar a la verdad de las cosas a través de 2 formas, o con la ciencia o con la fe, ¿no? ¿Cómo se hace una casa de adobe de hace 2000 años, de la antigüedad? Pues seguro que había gente que sabía hacerlo y eso tenía una ciencia para hacerse, ¿verdad? Si multiplicamos 2 por 2, pues eso es una ciencia y eso da 4, ¿no? No tiene nada que ver con la fe. ¿Qué cosas van con la fe, no? Pues como decimos, con la fe van las creencias. Pero las creencias son inherentes a nosotros, ¿no? Entonces, subrayo la palabra a la verdad porque la verdad es lo que nos permite, ¿no? Nos permite resolver problemas básicos y no tan básicos, ambas cosas. La verdad, aquí tenéis otra definición, hay muchas, pero esta es una que me gusta a mí. La verdad es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad real, ¿no? ¿No? La realidad es lo que es. Por ejemplo, 4, 2 por 2 es igual a 4, la verdad es 4, ¿no? Pero yo puedo pensar que 2 por 2 era 3, o que 2 por 2 era 4, o que 2 por 2 era 5. En algunos estoy equivocado, en otros no. Entonces, la correspondencia entre lo que pienso o sé con la realidad se convierte en esa verdad. ¿Puedo saberlo todo? No. ¿Qué va a pasar cuando me muera? No tengo ni la más remota idea. Puedo creer, pero no lo sé. No lo sé a ciencia cierta. A ver, alguien que haya vuelto, no, entonces no funciona así, ¿no? Entonces, eso es lo que le llamamos la verdad. Entonces, el conocimiento, fijaos, va ligado a verdades y a creencias, ¿no? Esas verdades y esas creencias me generan un conocimiento. Y ese conocimiento me permite resolver un determinado conjunto de problemas con una efectividad determinada. Sé matemáticas, por lo tanto, sé hallar algo, ¿no? Sé hallar, pues, el área de una circunferencia, porque sé cuál es la fórmula, ¿no? Es un conjunto integrado por información, reglas, interpretaciones y conexiones puestas dentro de un contexto y de una gran experiencia que ha sucedido dentro de una organización, bien de una forma general o personal, ¿no? Es una mezcla de experiencias, valores, información y saber hacer que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información y es útil para la acción. Entonces, en realidad, la verdad es
si hago la casa al lado del río, vendrá el río un día que haya crecido y se llevará la casa. ¿Cómo he llegado a esa verdad? Porque esa verdad pasará cuando haya una crecida, no en el resto del tiempo. Entonces he sufrido con la experiencia, lo he visto pasar y entonces he llegado a esa conclusión, a esa verdad. Entonces puede haber una persona que diga, no, el año que viene va a haber crecida del río, va a haber niño y se va a llevar todas las casas del RIMAC, que están al lado del RIMAC, ¿no? Entonces eso es más bien fe que verdad, porque la predicción del futuro no es tan sencilla, ¿no? Entonces tiene una parte de ciencia, porque voy prediciendo lo que va a suceder, pero también una parte de creencia no tan clara, ¿no? Y eso es un poquito el razonamiento de las cosas que ha existido en la humanidad durante que existe la humanidad, desde que existe la humanidad, ¿no? Porque los temas existenciales de la persona humana, y estamos en un módulo de persona humana, es qué va a pasar conmigo cuando me muera, a dónde voy, cuál es el fin, ¿no? Mucho más allá de saber las matemáticas para construir un puente o una casa. Eso es un trabajo, una actividad que yo hago, pero mi fin es claramente otro, ¿no? Entonces, esas cosas son las que siempre se han dirimido. ¿Cómo resuelvo las cosas? Las resuelvo con fe, las resuelvo con ciencia, con conocimiento, con ambos, ¿no? Y esto es un diálogo de toda la vida. Y vamos a ver cómo se aplica a la empresa este diálogo que viene desde siempre, ¿no? Bien. Retomo un poquito de teoría, ¿no? Y voy explicando que la filosofía nació y se desarrolló desde el momento en el que el hombre empezó a interrogarse sobre el porqué de las cosas y su finalidad, ¿no? ¿Por qué suceden las cosas? ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué hay un eclipse? Ahora es muy claro por qué hay un eclipse, ¿verdad? Eclipse de sol, eclipse de luna, ¿no? Esto lo conoce todo el mundo, ¿verdad? Porque lo estudiáis en el colegio, ¿no? A un niño le dices, mañana hay un eclipse. A lo mejor no lo sabe, pero a partir de los 8 o 10 años ya lo sabe. ¿Y por qué? Porque alguien lo ha estudiado y alguien se lo ha dicho, ¿no? Y cuando venía un eclipse hace 1000 años, ¿qué decían? ¡Magia, magia, magia! Nos ha caído una maldición, ¿no? O hace 2000 años, ¿no? Dependiendo del avanzado que fuese la cultura. Entonces, ¿qué va a suceder después, no? Y este pensamiento, ¿no? Del porqué de las cosas y su finalidad, últimamente, ¿no? Está apoyándose en la capacidad que tiene el hombre para conocer la verdad, pero en vez de eso ha preferido destacar los límites y condicionamientos de esa verdad, ¿no? Es decir, el hombre contemporáneo tiene actitudes de desconfianza respecto a los grandes recursos cognitivos del ser humano. Se forman verdades parciales o provisionales. Ya no se intenta hacer las preguntas radicales sobre el sentido y el fundamento último de la vida humana, personal y social. Y es importante, porque ese sentido, y ahora hablaremos de la crisis del sentido justo después de esta lámina, se está perdiendo, ¿no? La gente se ha vuelto utilitarista, práctica al infinito, ¿no? Lo que no me es útil no tiene valor, ¿no? Que está bien, pero al extremo no es lo ideal. Y entender que nos falte un sentido nos hace tener un problema mucho más grave a la hora de lidiar en una empresa. ¿Qué hacemos en una empresa todo el día? ¿Multiplicamos 2 por 2? Sí, algunas veces. ¿Hacemos Excel? Sí, algunas veces. ¿Llamamos al cliente o recibimos llamadas? Sí, algunas veces. Pero si llego tarde, y si no digo la verdad, y si no soy respetuoso, y si no soy responsable,
¿Y eso de dónde viene? Viene de la verdad. ¿Cuál verdad? ¿No? ¿Cuál es la verdad? Esas actitudes vienen de un sentido. De un sentido. Vamos a seguir leyendo. Precisamente la crisis del sentido, ¿no?, es uno de los elementos más importantes del pensamiento actual. Hay una fragmentación del saber que hace difícil la búsqueda de un sentido, ¿no? En medio de todos los datos, de todos los hechos en los que se viven y que parecen formar parte de la trama de la existencia, muchos se preguntan si todavía tiene sentido plantearse la cuestión del sentido. Fijaos, ¿no? Eso es lo que veníamos comentando, ¿no? El sentido de hacia dónde voy, hacia qué quiero hacer, porque tendré que tomar acciones dentro del mundo empresarial que van a estar vinculadas hacia ese sentido. Lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir viendo poco a poco, porque la filosofía no es fácil, ¿no? No es fácil. Los filósofos suelen utilizar palabras muy raras o muy sencillas, que entiendes la palabra, pero que no comprendes hacia dónde están llevando, ¿no? Vamos a irlo desmenuzando un poquito, ¿vale? Fijaos aquí, ¿no? Sin un único tipo de razón, ¿no? Si el único tipo de razón es la razón científica, se expropia la fe de toda forma de racionalidad e inteligibilidad. Por otra parte, si la razón se encuentra en una situación débil, se deriva a una visión cultural del hombre y del mundo de carácter relativista y pragmático, donde todo se reduce a una opinión. Fijaos las concepciones de la verdad, ¿no?, que están en el gráfico azul de la derecha, y arriba en el de la izquierda, en el de la izquierda azul y en el de la derecha te dice exactamente quién lo inventó, ¿no? El dogmatismo, Descartes. Ese es un señor muy listo, ¿no? Kant, el criticismo, el perspectivismo, Ortega y Gasset, por ejemplo, el subjetivismo y relativismo, los sofistas de la antigua Grecia, el escepticismo, David Hume, ¿no?, inglés, del 1700, o sea, gente extremadamente conocida y estudiada. Y fijaos lo que dicen sobre la verdad, ¿no? Dogmatismo: es viable obtener conocimientos verdaderos, seguros, definitivos, invariables y eternos. Es el dogma, ¿no? Eso es así, porque es así. El pragmatismo: el medio para juzgar la verdad social, moral, científica, se basa en valorar las consecuencias prácticas. El pragmatismo es, mira, será verdad si sus consecuencias son buenas. O sea que me entra dudas de si eso es la verdad, porque la verdad es la verdad, ¿no? Si 2 por 2 es 5 porque me conviene, entonces es la verdad, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Criticismo: se encuentra en camino entre los dos movimientos anteriores, entre el dogmatismo y el pragmatismo, ¿no? Y establece que hay verdades que son fiables pero no son seguras. El relativismo: niega la verdad única absoluta y afirma que lo verdadero o falso depende del momento histórico y cultural al que nos acerquemos, ¿no? Es relativo, todo relativo. Esto es muy común ahora, ¿no? La verdad antes era otra y ahora la verdad es esta. No, la verdad sigue siendo la misma. Pero según la miro o según el concepto del tiempo, entonces es una verdad. No, la verdad es la misma, pero hay atenuantes del acto, de la acción que has hecho, pero no sobre la verdad en sí misma, ¿no? El perspectivismo: no existe una única verdad, sino que es la suma de diferentes perspectivas o puntos de vista, ¿no? En fin, todo eso nos lleva a la crisis del sentido, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, hacia dónde estamos yendo, ¿no? Bien. La capacidad de la razón humana, limitada por la misma naturaleza del hombre, debe preguntarse las verdades fundamentales, que estas afectan a las empresas, como he estado diciendo, ¿no? La capacidad de hacer el bien. Vimos el otro día hacer las cosas bien. La capacidad de hacer el bien es algo que nos debemos preguntar, ¿no? Tengo 100 personas a mi cargo y me cae mal una, la despido. ¿Por qué? Porque me cae mal. Eso es una verdad, eso afecta a las verdades fundamentales de seguir la ley moral natural o la ley moral, que existe. La moralidad existe. La posibilidad de formular juicios verdaderos.
la afirmación de la libertad del hombre, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todas estas son verdades fundamentales que nosotros somos personas y que las tenemos dentro. Entonces, cuando tomamos decisiones en las empresas, nos afectan. Vamos a pensar ahora un poquito fuera de la caja, ¿no? Y de conceptos en las que a veces, ¿qué es lo que le pasa? Pues que la fe subordina a la razón, ¿no? La fe está subordinando a la razón, es decir, la fe está por encima de la razón. Eso es lo que significa subordinando, subordinación. Todo conocimiento humano y la razón son vistos como dependientes de la fe. Es decir, esto pasa porque hay fe en un ser supremo o en algo, ¿no? En una creencia, ¿no? Está lloviendo porque la madre, la Pachamama, pues ha dicho que va a llover. Eso es. Eso podrá ser muy absurdo o nada absurdo según el que lo crea. Cuidado, ¿eh? No estamos justificando o denegando nada. Entonces, ese conocimiento humano está dependiendo de la creencia o la fe, ¿no? La fe en nuestros sentidos, la fe en nuestros recuerdos, la fe en disposición de sucesos que recibimos como testimonio de otros o del entorno, la fe en un ser supremo, como decía. En fin, la fe es vista como esencial e inseparable de la razón, y esto se aplica mucho en la filosofía histórica del racionalismo y menos en el contemporáneo, ¿no? Evidentemente, porque, oye, no está lloviendo porque pues la Pachamama diga que va a llover, sino está lloviendo porque hay un fenómeno que se llama nubes y que hay la condensación y el frío en la altura y llueve, igual que graniza, igual que hace otras cosas. Entonces, eso antiguamente pues no se entendía, pero a medida que la razón va ganando experiencia y esa razón, además de ir ganando experiencia, va ganando solidez científica porque ha sido probada, se va viendo que muchas cosas que la fe subordinaba a la razón, pues no son tales así. Eran por la misma ignorancia que se tenía en su momento. Otra de las formas es la fe superordinada a la razón, ¿no? Y en esta perspectiva, la fe se presenta cubriendo asuntos que se consideran reales, pero que la ciencia y la racionalidad serían inherentemente incapaces de tratar. En consecuencia, la fe es vista como un comportamiento es vista como complementando la razón al proveer respuestas a preguntas que de otro modo serían incontestables. Es decir, cuando ya no tengo razón, porque no tengo conocimiento, y ojo que si recordamos el conocimiento venía dado por esa suma o conjunto de experiencias que he ido aprendiendo o que las diferentes épocas a través de sus propios científicos y de las mismas personas pues han ido adquiriendo. Pero hay cosas que siguen sin poderse contestar, ¿no? Y hay miles de cosas que no sabemos, ¿no? Miles de cosas que no sabemos. ¿Y cuándo las sabremos? No se sabe cuándo las sabremos, muchas de ellas. O por qué son así, ¿no? Y eso es el segundo punto. Y el tercer punto es la fe sin orden a la razón. Es decir, en esta perspectiva, la fe es vista como opiniones que uno mantiene a pesar de que la evidencia y la razón digan lo contrario. Así pues, la fe es vista como perniciosa en cuanto a la razón, como si impidiera la habilidad de pensar. Es decir, no. 2 por 2 es 4 y la fe me dice que es 5. Hombre, pero ¿cómo lo puedes negar así, no? Eso es lo que sería ese concepto, ¿no? Entonces, esos son 3 conceptos para entender si una se supedita a la otra o no. Fe y ciencia son incompatibles, ¿no? Este es un grafiquito muy divertido.
Y fijaos, ¿no? Es para llegar a una verdad. La fe y la ciencia nos lleva a una verdad. Y ahí eso es un gráfico cristiano, ¿no? Porque hay un símbolo de la cruz, pero podría ser de cualquier otra religión, no tiene por qué ser esta, ¿no? La fe nos dice, bueno, pues eso que nos ayuda, ¿no? Fijaos cómo lo dice, ¿no? La fe nos dice cómo Dios creó el universo, si es que lo creó de esa forma, porque lo que tú puedes leer en los libros antiguos, pues es como te recuerdan cómo ha sido. La ciencia, ¿no? Pues te dice cómo se hizo, si el Big Bang y toda la expansión del universo, ¿no? Toda esa explicación que es la más aceptada hoy en día. Pero no hubo nadie viviendo hace, pues eso, 5.000 millones o no sé cuántos miles de millones de años para ver cuándo se formó el primer gran átomo de expansión de todo el universo. Nadie estaba ahí. Entonces, estos son todo teorías, ¿no? Entonces, en realidad, fe y ciencia, fe y razón son compatibles, sí. Pero cuidado, no podemos subordinar la razón ni tampoco superordinar la razón. Y evidentemente la fe sin orden de la razón, eso no tiene sentido, porque la evidencia científica que ya ha sido probada, pues evidentemente no la puedes intentar menospreciar porque tengo una creencia, ¿no? Entonces, ni la una ni la otra, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo el día de hoy y que nos parece muy importante. Ahora, vamos allá. Tu jefe te dice, haz de esto, ¿no? El eslogan de Nike, just do it. Fe. O tu jefe te explica por qué hacer las cosas y cómo hacerlas. Razón. ¿Sí? Tu jefe te dice, hazlo. Cree. Hazme caso, así es como se tiene que hacer. O tu jefe te explica, mira, lo vas a hacer de esta forma, lo tienes que hacer así, esto es por este motivo, esto es por este otro motivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, alguien que me diga cuál de las dos utiliza más en la empresa. Adelante. Alguien que no haya hablado. Adelante, Janina. Bueno, he tenido las dos formas. Cuando trabajaba en ventas, mi jefe me decía, tienes que hacer esto. Y ya. En cambio, cuando ya he trabajado en lo que es gestión, mi jefe me indicaba, mira, hay que hacer esto para poder obtener este resultado en este tiempo. Y esas son las dos formas que yo he podido ver, ¿no? Muy bien, muy bien. Perfecto, Janina. Yo en general utilizo más la primera. Simplemente hazlo. ¿Por qué? Porque si yo tengo que decirte a ti, Janina, que hagas las cosas de esta forma y te las explico y te las digo, y cada vez hago eso, pierdo el tiempo, tú no mejoras, te tengo que volver a explicar todo lo mismo, así que ya te lo he explicado un par de veces, ya me cansé, ahora simplemente hazlo, ¿no? Entonces, en las empresas suele pasar lo primero. Y nos parece muy injusto, pero nadie me lo ha explicado, pero no me han dicho cómo. Oye, ¿te has leído el manual? No. Ah. ¿Has visto el vídeo que está colgado? No. ¿Has buscado en papá Google? ¿No? ¿Algo? No. ¿Le has preguntado a tu compañero? Sí, un poco, pero no sabía. ¿Le has preguntado a tu jefe? No, me da miedo porque me grita. Lo que sea, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, cuidado porque muchas veces en nuestras empresas aplicamos solamente, no la razón, no. Esto se hace así porque así ha sido, es una verdad inmutable, ¿no? El pragmatismo del que hablábamos, ¿no? Así es, dogmático, perdón, no pragmatismo, sino dogmático. Así lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, es súper importante que entendamos que las empresas son muy dogmáticas, no hay mucho de razonamiento, ¿no? Sí, claro, si tengo gente que no sabe cómo hacer las cosas, pues menudo problema, ¿no? Eso no va a funcionar. Pero muchas veces el estilo de liderazgo de los jefes va a ser mucho más haz
no te explico nada, ya lo tienes que saber. Por eso la capacitación, ¿no? Como esta que estamos haciendo, tienes que aprender a hacer las cosas de manera autónoma, a hacer las cosas solo, a estar preparado para lo que te digan, porque luego van a esperar que hagas, que produzcas. Estamos en una cultura, ya lo hemos dicho, utilitarista, lamentablemente, pero eso es lo que pasa, ¿no? Si no me eres útil, te despido, te saco, no te quiero. Si no me es útil, no lo compro, lo retiro, lo saco. Entonces, es súper importante que lo entendamos, porque las empresas son así, son crueles. A pesar de que están llevadas por personas, van a utilizar más las verdades dogmáticas, hazlo de esta forma, que la explicación de por qué tienes que hacerlo de esta forma o cómo hacerlo de esta forma, ¿no? Importante, ¿eh? Este concepto, importante. Bien, seguimos pensando un poquito, ¿no? Tu jefe te dice, despide a Carla. Tu jefe te dice, no le digas eso al cliente. Tu jefe te dice, como no has trabajado eficientemente, te voy a descontar. Y si no quieres que te descuente, mañana sábado trabajas 2 horas más. Ya, alguien que me responda a la primera. ¿Qué pensarías? ¿Qué pasaría por tu mente? Aquí no hay una respuesta verdadera, o falsa. Simplemente son vuestras apreciaciones que vienen de vuestro propio mundo en el que habéis vivido, os habéis educado, os habéis trabajado, etc. Entonces, alguien que me cuente, alguien que no haya hablado, que me cuente, tu jefe te dice despide a Carla, ¿qué haces? ¿Qué pasa por tu mente? Adelante. Liz, adelante. Bueno, en este caso yo soy el jefe. A veces sí he tenido personal de que no, bueno, da un poco de ira, ¿no? A veces cuando estás en campaña y que no hacen las cosas como ya los has repetido, les has dicho y nada, ¿no? Entonces a veces tengo que ponerme en el lugar de ellos también, de que de repente no me han captado bien o no les he explicado bien y tengo que ser paciente, ¿no? Volver a explicarle, pero si ya no entiende, entonces ni modo, ¿no? Tengo que darle kubi, bueno, se dice pues kubi en el idioma japonés de despedir, porque no me está produciendo, lo que me está haciendo es que los clientes, bueno, se vayan o me dicen, oye Liz, no estabas tú, porque la chica no me entendió, no me atendió bien. De eso. Muchas gracias, Liz. Liz, has respondido 2 preguntas. La anterior, ¿no? Fijaos lo que ha dicho Liz, ¿no? Dice, oye, ya lo he repetido muchas veces y tengo que volverla a repetir, ¿no? Y cuando no lo entiende, oye, ¿qué tengo que hacer, no? Bueno, nos ha enseñado una nueva palabra, ¿no? Liz, ¿no? El darle kubi, ¿no? Japonesa, esa palabra, ¿no? Ya no hay más kaizen, que es otra palabra japonesa que todo el mundo utiliza para decir que es la mejora continua. No hay mejora continua porque simplemente le tengo que explicar y explicar y explicar todo el tiempo y no lo hacen y no lo hacen cuando yo necesito que se hagan las cosas, ¿no? Despide a Carla, ¿qué haces? A mí, ahora respondo yo sobre esa primera afirmación, ¿qué se me pasa por la mente, no? ¿Será el momento? ¿Le he dado todas las oportunidades? ¿En realidad le he explicado bien las cosas? ¿Podría trabajar en otra área, en otra función que fuese más adecuada? Mucho más allá de cosas como le voy a pagar todo lo que los derechos sociales y laborales exigen, que es evidente que lo tienes que hacer porque esa es la ley, ¿no? Mucho más allá de eso es qué pasa por la mente o qué nos debe pasar por la mente siendo personas humanas cuando eso pasa. Pero al mismo tiempo, oye, pero a lo mejor hay una Carla 2 o una Carla 3 que lo hace todo bien y yo no solamente me debo a mis trabajadores, sino me debo a mis clientes, me debo a mis accionistas y dueños, me debo a
las familias de mis trabajadores, me debo a mis proveedores, es decir, el entorno de la empresa, tienes muchos, y si una parte no funciona, tenemos que ser muy humanos para entender si nosotros lo hemos hecho bien o no antes de tomar otras decisiones más radicales, que igual hay que tomarlas si es necesario, como estoy diciendo, oye, me he respondido a todas esas preguntas que me he hecho y la respuesta es sí, lo he hecho lo que es correcto y, oye, pues hay que buscar a alguien diferente, porque si no estaría afectando por no accionar a otros que también son personas y que también viven de la empresa, ¿no? Bien. Oye, tu jefe le dice, no le digas esto al cliente, ¿no? Esa es clásica. Hemos metido la pata, no se te ocurra decirlo. ¿Qué se os viene a la mente? ¿Qué hacéis? ¿Alguien diferente? Bien. Adelante. Diana, Bruno, Manuel y alguno más puede hablar si queréis, ¿eh? No puedo ver toda la lista de nombres, pero me la voy a poner para perseguir a alguien. Ah, aquí está. ¿Quién dice que está? Javier, Javier Liz y Oriol han... Adelante. O Liz o Oriol, cualquiera de los dos. No sé si Liz dejó la mano levantada o quería hablar de nuevo, y si no, Oriol. Sí. Buenas noches con todos. Hola, Oriol. A ver, en este caso, cuando mi jefe me dice no lo digas eso al cliente, quizás me detengo a pensar, ¿no? Quizás lo estoy haciendo mal, lo que le estoy diciendo al cliente. Entonces, okay. Y debo reflexionar, ¿no? Por algo debe ser que mi jefe me está diciendo no lo digas eso, ¿no? Lo reflexiono y recapacito y quizás formulo de otra manera las cosas, ¿no? Para decirlo. De acuerdo, eso es una forma de verlo en la que asumes que tu jefe siempre tiene la razón. No siempre. Yo como jefe me equivoco a veces. Entonces, si te dicen no le digas eso al cliente, hay que ver, ¿no? Porque hay dilemas éticos, ¿no? Y si eres un médico, ¿no? Y tu cliente es un paciente, ¿no? Hay situaciones que no están así, ¿no? Inclusive puede haber otros problemas y a veces le dices que no se lo digan y tú se lo dices, ¿no? Quizás de otra forma, haciendo caso a tu jefe, evidente porque tienes una línea de mando, pues si no, tu jefe te va a sancionar si se lo cuentas, ¿eh? Pero son dilemas que los vais a encontrar en vuestras vidas y tenéis que tener una posición al respecto. Lo que ha dicho Oriol me parece sabio. Voy a pensarlo de otra forma a ver si hay otras soluciones o por qué me lo está diciendo así, ¿no? Ahí sí yo preguntaría, jefe, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿No? Yo sí repreguntaría ahí, porque hay que saberlo, ¿no? Porque eso puede meter en otros problemas, ¿no? Te puede poner en otros problemas, ya no legales, sino morales también a ti a veces. A veces, ¿no? Otras veces es simplemente una pura tontería. Tu jefe te dice, como no has trabajado eficientemente, te voy a descontar. Y si no, trabajas mañana sábado 2 horas más. ¿Qué se os viene a la mente? Esa es más fácil, ¿no? Adelante, Liz. Hola, a veces hay clientes y otros clientes, ¿no? Tipo, ya uno conoce, entonces el trabajador pues tiene que lidiar, ¿no? Con cada tipo de cliente y si no puede, elegantemente no puede decir ciertas palabras para que no quede mal y bueno, en ese aspecto a veces hay clientes que sí se quejan y te dicen varias cosas y esta señorita me trató así, que no debería contestarme así.
en ese aspecto yo, bueno, les digo, ¿no? Ya he repetido varias veces cómo tratar. Y el cliente, pues no, a veces cuando no le cae a alguien ya, ¿no? No le cae, ¿no? Y no le digo que no te voy a descontar porque no es así, es mi punto. En esa parte soy muy humana, no sé, no me gusta decir esas cosas de descontar. Lo que sí es que les digo que si van a chocar con ese cliente, mejor que atienda a la otra señorita, ¿no? Y no soy de descontar o que trabajas más horas. Eso no. Muchas gracias, Liz. Gracias por responder la pregunta 2 y la 3, ¿no? No le digas eso y luego, como no has trabajado eficientemente, las has combinado muy bien. Sí, además la 3 no es muy legal, que digamos, ¿verdad? Lamentablemente yo lo he escuchado y pasa. Es importante. La 2, no, mi recomendación, no le digas eso al cliente, tiene que haber manuales y protocolos de gestión, ¿no? Si no tienes eso, ahí deberían estar ese tipo de respuestas muy bien hechas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es un manual? ¿Qué es un protocolo de gestión? Algo que lo tienes que saber y que lo vas a tener que seguir viendo y viendo y viendo, ¿no? Entonces, os lo dejo como comentario. Vamos a seguir un poquito más. Manuel, Javier, Manuel también ha levantado la Manuel, mano. adelante. Perdón, no vi. ¿Qué tal? Buenas noches. Sobre el punto 3, en donde dice cómo no trabajas eficientemente, te voy a descontar, o si no, mañana sábado trabajas 2 o más horas, ¿no? A ver, en este caso depende mucho del contexto, ¿no? No podemos generalizar todo porque el contexto es diferente para cada circunstancia, ¿no? Por ejemplo, nosotros como área de TI muchas veces trabajamos por entregas de proyectos. Entonces tenemos que cumplir una fecha límite y por más que uno de repente avanza, no llega. Entonces muchas veces el jefe te puede decir, oye, pero si trabajas sábado y domingo, de repente podemos llegar a tiempo. Entonces ya queda dentro de la propia persona poder estar de acuerdo con eso o bien decirle, sabes que, bueno, estoy ocupado, no voy a poder. Pero por lo general siempre hay esta apertura, ¿no? A poder lograr y llegar a un acuerdo para poder cumplir con los objetivos. Muchas gracias, Manuel. Excelente respuesta. Has utilizado dos cosas muy interesantes, ¿no? Una es, has hablado del contexto y eso, ahora vais a aprender la palabra que yo le utilizo para el contexto. Y luego también, evidentemente, has hablado de otra cosa que es muy importante, conversar, ¿no? Si te dicen esto, conversa. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no he trabajado eficientemente? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Y por qué lo vamos a hacer? ¿Y cómo acordar para la próxima vez? Me parece muy bien. Muchas gracias. Jenny, Fiorella, ibais a hablar también. Adelante, por favor. Sí, yo también quería un poco comentar. Normalmente en las empresas, pues sí, quizás en la parte informal se da estos casos y tú puedes negociar, ¿no? De poder conversar con un trabajador. Me ha pasado a mí particularmente. Y es más, en la parte informal la gente tiene esta apertura de lo que justo Manuel mencionaba, la negociación. Normalmente las empresas informales suelen tener pocos dilemas sobre este tema porque son tan cercanos a los trabajadores que muchas veces no recurren a instancias como hablemos de SUNAFIL, Ministerio de Trabajo, porque conocen a sus trabajadores y ya de por sí han hablado, han negociado y tienen menos problemas de este tipo de ponerse en desacuerdo. Mientras que en el lado formal es un poco más complicado. Los formales tenemos que darnos cuenta que estamos regulados, como ahí bien tú lo has mencionado, Javier. Para eso tenemos que tener políticas, ¿no? Las políticas van desde esto, ¿no? Si yo tengo un trabajador que, por ejemplo, no llega a cumplir una productividad, pues definitivamente, legalmente no es así que tú lo puedas indicar, te voy a sancionar, y ahí viene un poco lo que menciona Liz, te voy a descontar y humanamente no se puede hacer. Se aplicaría eso de ser, la empresa debería ser humana y responder. Porque hay esos mecanismos formales que te obligan como empresa a cumplirla. Pero sin embargo, por ejemplo, en visitas de SUNAFIL, que varias veces, bueno, hemos tenido, que normalmente estas instituciones sirven a veces para también enseñarte. Yo he tenido oportunidad de hablar con gente del Ministerio de Trabajo y ellos decían, mira,
siempre esto que se aplica a veces en el informal, porque yo les contaba estos casos de la gente informal, porque ellos tienen menos problemas que nosotros los formales, más que nosotros contribuimos más, ¿no? Poniéndome en el otro lado, sabiendo que también he estado en el otro lado. Y ellos se explican e indican, dice, siempre está el tema de la negociación, siempre puedes negociar. Y ya cuando eres formal, eso lo aprendí ya en empresa formal, es que tienes que tener tus reglamentos y políticas donde puedan contemplar todo ello, ¿no? Para que la empresa también se pueda proteger. Entonces, aquí hay dos puntos de vista de proteger también al trabajador y también proteger a la empresa, porque así como hay buenas empresas, también hay malas empresas y también en el otro lado hay buenos trabajadores y también hay malos trabajadores, ¿no? Pero como dijo acá Manuel y lo que también mencionaba Liz, está el tema de las buenas, del tema de personas buenas y también está el tema del contexto, ¿no? Le dejo el pase a Muchas Fiorella. gracias. Gracias, Jenny. Fiorella, por favor. Y pasamos de página. Ya sí, en cuanto al punto 2, cuando el jefe te dice no le digas eso al cliente, yo creo que hay situaciones diferentes y hay algunas en que sí justifica no decírselo al cliente. Por ejemplo, yo he tenido una experiencia, yo trabajo en una empresa que le da servicios a Telefónica y Telefónica nos paga cada 60 días, por ejemplo, y a veces se retrasa mucho en el pago y la facturación que tenemos con Telefónica es fuerte, digamos, ¿no? Entonces, cuando nos hemos reunido, digamos, la estructura para evaluar lo que llaman el unbilled o las facturas que están por cobrar, se les dice a los service managers que tienen el contacto con los gestores de Telefónica, oye, que nos paguen, que cobra, porque este mes, no sé, hay gratificación, hay esto y no nos vamos a tener plata para la nómina. Entonces, ok, yo se lo voy a trasladar al cliente, que si no nos pagan, no vamos a poder pagar la nómina. Oye, no te pagas, no, eso no le puedes decir al cliente. No le puedes decir al cliente que si tú no me pagas, yo no tengo para mi nómina, porque no vamos a dar una imagen de que no somos una empresa solvente, ¿no? Porque tendremos que factorizar o haremos lo que haremos, pero vamos a pagar la planilla de todas maneras. Entonces, creo que hay situaciones en que sí justifica no decirle algo al cliente, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Gracias, Fiorella. Nosotros tenemos un cliente al que le decimos que no podemos pagar la nómina siempre, porque es un demorón continuo. Y entonces, y no es nuestra cuenta más importante y por lo tanto le decimos, todos le decimos de todo. Pero gracias por la intervención, estoy totalmente de acuerdo. Bien, vamos a seguir avanzando, ya nos queda poco tiempo. Vamos aquí, perdón, ya seguimos. Y ahora quiero enseñaros lo que es la cosmovisión, que es un... Liz, adelante, ¿has levantado la mano? Liz. No, debía quedar de antes entonces. El término de la persona humana y la cosmovisión. La cosmovisión, y ahora lo vamos a aprender, es la visión del mundo, ¿no? La visión del mundo es la representación mental que una determinada cultura o persona se forma de su realidad. Por lo tanto, la cosmovisión ofrece un marco de referencia para interpretar la realidad, el cual contiene creencias, perspectivas, nociones, imágenes, conceptos, además del conocimiento, ¿no? Y esta cosmovisión quería poneros quiénes tienen fe en el mundo, ¿no? Pues fijaos, el 89% de todo el mundo o son cristianos, o son budistas, o son hinduistas, o son musulmanes, o son judíos, o son de otras religiones, etcétera, pero creen en algo, tienen creencia. Solamente el 11% es agnóstico, ¿no? O ateo. Entonces, en realidad, la vida humana, y por lo menos las próximas 2 o 3 generaciones, seguro van a seguir siendo religiosas de alguna forma. Religiosas en el sentido de que tienen creencias. Lo que hemos visto, la fe. Y eso influye en cómo tomamos las decisiones en las empresas. Quería enseñarlo porque a veces hay una corriente, no se puede hablar de religión, no se puede hablar de nada, de fe, todas estas cosas, pero no, sí, se puede hablar porque es que está dentro de nuestros conceptos, está dentro de nuestros valores. ¿Yo cómo defino los valores? Entonces, eso es lo que quería contaros. La cosmovisión. Ahora vamos a hablar un poquito de cosmovisión. Hay 5 cosmovisiones grandes, ¿no? La constructivista, en la que todo es una formación científica y todas las cosas son como un mecano, ¿no?
sistema de armar piezas, ¿no? O un Lego, ¿no? Pues vas armando y vas construyendo de cosas más sencillas a más complejas, ¿no? Y entonces esa es la cosmovisión, pues, constructivista. Y contempla el mundo en que todo se puede construir con las piezas que hay, ¿no? El Big Bang, ¿no? Schrödinger, Jacques Monod, astrofísicos como Hawking, ¿no? Que los conocéis, Carl Sagan sobre el cosmos, y todos vosotros los habéis escuchado muchas veces, pues eso es que aplican todo el universo a su conocimiento de la composición de la materia y lo reducen todo a lo que ven en las propiedades de esa materia. Es decir, al fin y al cabo son reductivistas, ¿no? Cuando su concepción es que todo es una composición material, ¿no? Se reduce las dimensiones de la persona humana a fenómenos puramente físicos, ¿no? Entonces, eso es contradictorio a las creencias que habéis visto que tienen el 89% de las personas en el mundo, ¿no? Vamos a ir un poquito más rápido. La cosmovisión que se llama naturalismo vitalista es todo sobre la naturaleza en su conjunto, que tiene alma, ¿no? La diosa madre tierra, ¿no? La Pachamama. La teoría de la evolución, el vitalismo ecologista, la sociobiología, todo esto son... Habéis visto los videojuegos estos que hablan del Gaia, ¿no? Que es la tierra, ¿no? Que la tierra está viva y todo está rodeado hacia esto, ¿no? Hay muchas teorías modernas que también son reduccionistas porque consideran el universo y las fuerzas vitales que son ciegas y por lo tanto inhumanas, ¿no? La cosmovisión del todo como espíritu, que es una forma una forma de pensamiento muy centrada en el Asia, ¿no? En el budismo, en el taoísmo, en el que la meditación es trascendental para entender nuestra propia conciencia, ¿no? Todo el movimiento New Age ha nacido de ahí, ¿no? Entonces es un panteísmo espiritual, ¿no? Del cosmos, ¿no? Y todo está llamado a juntarse. No hay distancias, no hay diferencias, todo es un todo, ¿no? Ese es un concepto que también existe y que hay que entenderlo. Vamos a trabajar con una persona de China, pues va a entender esto, ¿eh? Y en la India, como sabéis, ya es el primer país del mundo en población, van a tener estas tendencias, ¿no? Tenemos que entenderlas para poder hablar con ellos, ¿no? Las empresas no solamente de Perú venden a peruanos, venden a muchos otros, ¿no? La cosmovisión islámica y los conceptos basados en las verdades, ¿no? Las verdades reveladas, básicamente, y la cosmovisión más cristiana sobre el universo personal de Dios y los hombres, ¿no? Es una cosmovisión más cristiana que fundamenta la personalidad y el universo de las realidades personales, ¿no? Todo esto os lo dejo para que leáis, os lo dejo más como lectura, ¿no? Para que podáis ver que tanto el razonamiento y el comportamiento humano va a venir guiado por este tipo de cosmovisiones, ¿no? Al fin y al cabo, como resumen, la persona humana es el centro de las decisiones empresariales, ¿no? Tenemos en cada decisión que tomamos en una empresa un condicionante de la cosmovisión a la que pertenecemos, de las culturas, de los momentos, de los contextos, como habéis dicho. No es solo la razón científica, sino la fe, o lo que es lo mismo, en otras palabras, tus valores morales, tus creencias que dictan el tu actuar. Reflexiones. ¿Prefiero un trabajador que sepa multiplicar y sea un trome en Excel o que llegue a tiempo a la oficina? ¿Prefiero que sepa hablar en público o que diga la verdad? ¿Prefiero que sepa diseñar una campaña para redes sociales o que sea responsable y cumpla lo prometido? ¿Que me haga ganar dinero con sus ventas o que no llegue a la meta, pero que todas sus ventas sean de calidad habiéndose esforzado al 110%? ¿Qué es lo que yo quiero? Pues hay empresas que quieren lo primero, ¿no? Y hay empresas que quieren lo segundo. Evidentemente,
Si no tienes nada de ciencia y nada de conocimiento, es terrible, porque si tienes que hacer un Excel y no sabes utilizarlo, ¿qué me importará que llegues a tiempo a la oficina? Tienes que saber utilizarlo, porque hay conocimientos que tienes que aprender. Pero al mismo tiempo, esos conocimientos no van a valer de mucho si no tienes otras actitudes, y esas actitudes están basadas en una búsqueda de valores, que están basados esos valores en una verdad a la que nosotros buscamos. O sea, yo hago las cosas bien, como decía Jenny, porque tengo unos valores, porque busco esa verdad, ¿no? Bien, todo eso, ¿no? Es súper importante entenderlo. Y de ahí este diálogo de razón y fe, ¿no? Perdón. El conocimiento hace libres a las personas, la verdad nos hace libres, eso lo habéis escuchado, son frases no mías, ¿no? Y ahora, mi recomendación es que a partir de ahora debemos entender que las decisiones que se realizan en la empresa son moldeadas por las cosmovisiones de las personas, fe, que integran con sus conocimientos obtenidos la razón, ¿no? Y el fin de las empresas es dar valor a las personas alrededor de las mismas, a los trabajadores, a los dueños, a los proveedores, a las familias de los trabajadores, a los clientes y a la sociedad en el bien común, ¿no? Que lo habéis visto utilizado en todas las clases que hemos tenido en este gran módulo, ¿no? Y eso es, ¿no? Ya son las 8:56. Hemos querido dar una breve clase sobre algo que se utiliza muchísimo y es una lucha continua y perenne desde hace 3.000 o 4.000 años, en las que las personas, pues, al actuar, deciden actuar de una forma basado en sus creencias, basado en su conocimiento o basado en ambas cosas. Y por lo tanto, es muy importante la toma de decisiones en las empresas, entender estos grandes conceptos, ¿no? Espero que os haya gustado. Hay mucho más. Si queréis saber más, os pasaré links al respecto para que podáis seguir leyendo, ¿no? Dejo ahora, Carlos, exactamente, le dejo 3 minutos, y 3 minutos solo, Carlos, para dar tus últimas apreciaciones, porque a las 9:00 yo apago mi computadora. Gracias a todos. Chao. Carlos. Sí, está bien. Gracias, Javier, por la exposición. 2 minutos 57, Carlos. Sí. Sigue. Gracias, en realidad ha sido un tema que complementa lo que ya habíamos visto. En realidad cierra el primer módulo. A partir de mañana, y eso es justamente la pregunta que quería yo hoy día confirmar, a partir de mañana entraríamos ya con el módulo de mucho más de competencias empresariales, que hablaría un poco de cuestiones de cómo redactar, cómo escribir correctamente a través de los canales respectivos. Parecerá una materia ya asimilada, pero en realidad en el día a día seguro que más de uno ha notado que no es tanto así. Y seguro que el día de mañana vamos a descubrir cosas que a veces no lo notamos, y porque nos vemos cegados por esta exponencial necesidad de comunicarnos. Entonces, yo por ese lado, digamos, confío en que sería una clase. Sin embargo, yo les mandé un mensaje a todos justamente porque el día 14 coincidía con el Día de la Amistad, ¿no? y San Valentín, y creímos que de repente muchas personas tenían algún tipo digamos, de preparativos, ¿no? Y entonces decidimos hacer lo siguiente: la clase del martes pasarlo para hoy jueves, que justamente Javier le acaba de dar, y la de hoy para el día de mañana. Quiero asegurarme de que todos lo hayan intentado así, y si es así, mañana continuamos con la clase, o si no, quizá de repente rompemos un poco con su cronograma y podemos pasarlo, no sé, para la próxima semana, un día mucho más, más donde quizá ustedes se puedan programar. No quisiéramos ser muy impositivos en este caso, tomando en cuenta que el jueves debió haberse dado la clase. ¿Tiene alguno que no pueda mañana y que de repente, para poder, digamos, ya de una manera programarlo para la próxima semana, tenemos lunes, miércoles o viernes, pero ya con más tiempo estoy seguro que todos vamos a poder organizarnos? De todas maneras, quiero decir ahí, Carlos, si hay uno o dos que no puede, a ese uno o dos se le dará la clase separadamente y el resto seguirá mañana. Está bien. Si son la gran mayoría que nadie puede, pues eso lo traspasamos. Adelante, ¿algún comentario al respecto? Sí, levanten la mano
virtualmente, los que no puedan, y de acuerdo a eso vemos. A ver. Me parece que todos pueden. Entonces, Perfecto. mañana continuamos con el programa. Vale, muy bien. Listo. Gracias, Eso es Carlos. todo por hoy, entonces. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.